que la verdad es que, aparte de ser especialistas en el tema, de llevar años trabajando en esto, también son unas personas formidables y sé que, pues como ya las conocieron anteriormente, la presentación, todo lo que nos van a poder decir es sumamente útil para lo que estamos buscando, para esta otra economía que estamos buscando desde un enfoque de género muy fuerte, ¿no? Entonces me voy a permitir presentarlas para que luego nos puedan ellas ya ayudar con su ponencia sobre género y economía social y solidaria. Primero presentaré a la maestra María José Sarmiento Aguirre, que actualmente es la coordinadora general de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables dentro del INAES. Es responsable de la unidad coordinadora de proyecto Economía Social, Territorio e Inclusión, que es un proyecto en conjunto con el FIDA, que se realiza en áreas de alta y muy alta marginación en 5 estados del sur del país. Ella ha sido consultora en temas de políticas públicas para entidades de los 3 órdenes de gobierno, con énfasis en planeación del desarrollo territorial, evaluación de políticas públicas y género. Actualmente es integrante también de la Red para la Gestión Territorial del Desarrollo Rural, ¿no? Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana Puebla, con maestrías en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en España, y cuenta con un diplomado en relaciones de género por la UNAM. Entonces, bienvenida María José, es un gusto tenerte por aquí de nuevo con nosotros. Y también presentaré a la licenciada Marijose Torres Ramírez, quien actualmente se encuentra colaborando en el INAES como subdirectora de Estrategia de Sostenibilidad y Sostenibilidad. Tiene experiencia en la incorporación del enfoque ambiental y de desarrollo sustentable en empresas de economía social, además de procesos formativos en estos temas. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable por la Ibero de Puebla, con formación en Economía Social y Dinamización para el Emprendimiento por parte de la Escuela Andaluza de Economía Social. Entonces, como ya pudieron escuchar y ya las habían escuchado, pues más bien es hasta un privilegio por parte del equipo de los Nodes tenerlas aquí hablando de este tema que para nosotros es vital y es una pieza angular del sector social de la economía que queremos construir. Entonces, adelante María José y María José, muchas gracias. Hola, buenas tardes nuevamente compañeras y compañeros de los Nodes y también amigos del INAES. Pues primero agradecer la invitación y felicitar al equipo que está realizando el diseño de estas formaciones para los Nodes, de estos diálogos, de estas pláticas, por haber metido el tema que nos parece desde la coordinación y desde el instituto tan importante, que es el tema de género. Pues muchas veces son temas que en las instituciones públicas se ponen como temas transversales, y en la transversalidad pues se pierde un poco la importancia de visibilizar justamente pues esto del diálogo que debe haber entre la economía social y este enfoque de inclusión y de género. Entonces, bueno, yo primero pues estoy muy contenta de que realmente en la temática que nos toca dar como instituto hacia los Nodes se puedan ver este tipo de temáticas. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles, tenemos ya no mucho tiempo, son las 18:10 horas. Es un tema que siempre da para poder profundizar en distintos aspectos, pero hoy nos vamos a centrar en tratar de hacer la relación entre la importancia del enfoque de género y los trabajos desde la perspectiva de economía social en uno de los ejes de género más importantes, que tiene que ver con la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Enfocarnos un poco más al tema del trabajo y cómo tendríamos que ir generando ciertas herramientas para establecer este diálogo estrecho entre economía social y perspectiva de género. Voy a compartirles mi pantalla para apoyarnos en una presentación. Me dicen, por favor, si la pueden ver. Se ve sin problema. ¿Se ve? Muy bien. Déjenme ponerle en modo completo. Bueno, pues este es el tema que nos corresponde, y lo quisimos unir un poco a lo que terminó diciendo Carlos de cómo estaba el tema del sector social de la economía en materia de género. Y como ustedes pudieron observar, pues existen retos importantes también desde nuestro propio tema y desde nuestro propio sector para trabajar. Vamos a abordar esta tarde nuestro tema con 4 puntos, digamos, que van a estar centrando nuestro diálogo.
El primero tiene que ver con lo que llamamos el ABC del género, sin meternos mucho en la conceptualización. Sí queremos dar una primera reflexión de qué es esto del género y cómo hemos construido esta visión de género, ¿no? Después hablaremos un poco de la asociación que hay entre economía social y género en términos tanto de la problemática que ambos modelos están estudiando e implementando y también desde el punto de vista de algunos retos. Y en este sentido, haremos énfasis en dos retos en específico. Uno que tiene que ver con la gobernanza en el sector social de la economía y otro que tiene que ver con el reto de conciliación trabajo-familia o trabajo productivo y reproductivo, como lo veremos más adelante. Y finalmente les mostraremos algunos casos de éxito de proyectos o de empresas de economía social y solidaria que han trabajado estos temas de manera pues muy exitosa, los temas de cuidados, los temas de gobernanza y los temas productivos desde la perspectiva de empoderamiento económico de las mujeres. Pues bueno, comenzamos con el primer punto, reflexionar un poco qué es esto del género y bueno, aquí creo que lo central es que podamos identificar que el género no responde a las diferencias biológicas, el género responde a una construcción social, es un discurso, una narrativa social que se ha construido de manera histórica y que ha hecho que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se transformen con estos discursos y estas expresiones en desigualdades profundas entre hombres y mujeres, tanto desigualdades sociales como desigualdades económicas, desigualdades políticas, y ha generado pues un tema que es pues de gran preocupación para todos nosotros y en este país creo que se ha profundizado, que es el tema de la violencia en sus distintas expresiones. Entonces, aquí lo que quisiéramos resaltar es que es una construcción social, es un discurso, una narrativa que se construye socialmente y que se inserta ya en todo un imaginario colectivo y en nivel de cultura, es una construcción cultural. Entonces, para romper con este modelo hegemónico de género, se tienen que hacer cambios trascendentales a nivel de la cultura. Esa es la primera coincidencia que vemos con el tema de economía social, ¿no? La economía social también plantea generar un cambio desde la cultura, de cómo vemos la relación en el trabajo, en las empresas, en los emprendimientos colectivos, en la relación de las personas con la naturaleza y demás. Ambos perspectivas plantean que se deben hacer cambios a nivel de la cultura y del discurso y de los imaginarios. ¿Cómo se ve el género? ¿Cómo se puede ver estas desigualdades sociales, cómo podemos identificarlas? Pues en muchas expresiones culturales y sociales. Primero, pues tenemos la ideología y la expresión del lenguaje, que ahí mismo ya vemos distintas matices de desigualdad y de dicotomía entre hombres y mujeres. Veremos algunos ejemplos en significados negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades, ¿no? En contraposición con significados positivos atribuidos a los roles y a las expresiones que tienen que ver con lo masculino, a estructuras que excluyen a las mujeres de la participación, sobre todo en espacio de poder y de toma de decisiones. Estas estructuras han ido cambiando a lo largo del tiempo, con mucho empuje de la ideología feminista, sobre todo de lo que se llama la tercera ola del feminismo. Ahí se dieron, que hace en los últimos años, las últimas 3 décadas, se dieron cambios estructurales y normativos muy importantes para poder fomentar la paridad en la participación entre hombres y mujeres en espacios de poder. En México hoy podemos decir que estamos con avances significativos en materia de paridad de género, por ejemplo, en nuestras cámaras legislativas, en la Cámara del Congreso, de Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Ahí ya por reformas normativas existe ya una paridad, pues casi 50% de la participación hombres y mujeres, pero si esto lo llevamos a nivel de la participación en espacios de poder públicos de otros niveles de gobierno, vemos que la brecha sigue siendo muy amplia, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar un poco cuántas gobernadoras hay, cuántos gobernadores hay hoy en las entidades federativas, pues creo que hay dos mujeres, ¿no? Actualmente. Y así si seguimos desglosando a nivel de municipios, la brecha se hace grande. Entonces todavía hay un reto importante, hay una brecha importante que cerrar
Y si eso lo trasladamos a la participación de las mujeres en el espacio privado, en la toma de decisiones en las empresas privadas, y también hay que decirlo, en las empresas de economía social, también existen esas brechas. Entonces son retos que hay que poner sobre la mesa en el momento en que estemos pensando en intervenciones, tanto de política pública o desde el ámbito social, para fomentar esquemas de economía social y solidaria. También se expresa en un pensamiento, en un imaginario que divide entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Un pensamiento que nos divide en cuanto a roles, en cuanto a estereotipos y en cuanto a funciones. Entonces, algunas de estas expresiones, les voy a presentar algunas de estas expresiones para ir identificando algunos ejemplos concretos. ¿Cómo somos, de acuerdo a esta ideología? Pues las mujeres somos débiles, se nos ha puesto como esa etiqueta de ser más débiles, pero al mismo tiempo ser más sensibles, ¿no? A nosotros se nos permite, digamos, llorar más que a los hombres, ¿no? ¿Quién no recuerda alguna vez que le dijeron de pequeño, pues no llores, los hombres no lloran y demás, ¿no? Entonces, esos son los imaginarios que se han construido como inseguras, ¿no? Frente a hombres valientes, dependientes, sobre todo en términos económicos o en términos de seguridad, frente a una perspectiva o a un enfoque de hombres independientes y con ejercicios de poder fuertes, ¿no? Y mujeres que están subordinadas, ¿no? En relaciones jerárquicas, pues algunos otros aspectos como a los hombres se les ubica más como controladores, a las mujeres más como indecisas, a las mujeres se nos ubica más como por la parte de sensibilidad o de emotividad, ¿no? Frente a una masculinidad que afirma más la parte de inteligencia y de poder. Y finalmente, pues a los hombres se les identifica más en el sentido de agresividad frente a un estereotipo femenino que nos identifica más en términos de la belleza, ¿no? Ahora sí quiero aclarar que no es lo bueno y lo malo, ¿no? Creo que es tan malo los estereotipos que se nos han puesto a las mujeres, como también malo los estereotipos que se les han puesto a los hombres. Tienen distintas tesituras y desventajas, ¿no? Los hombres no es que sean agresivos porque son hombres, los hombres no es que sean controladores porque son hombres, sino esos son imaginarios que se han ido construyendo y que a veces nos podría resultar en discurso, podría ser muy cuestionable todo esto, pero todo el cúmulo de las expresiones de género sí nos han llevado a una sociedad que ha profundizado esta desigualdad entre los seres humanos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Bueno, hablando de los roles y los estereotipos de género, pues a las mujeres se nos ha dado mucho más el rol de las cuidadoras frente al rol que se les ha dado a los hombres de proveedores. Y esto también implica una carga muy fuerte para ambos, ¿no? Tanto es una carga intensa para las mujeres tener ese rol de cuidados, ¿no? Casi exclusivo para las mujeres y cuidados en términos de hogar, pero también cuidados en términos laborales, pero también para los hombres es una carga muy fuerte que todavía persiste tener este rol del proveedor económico del hogar, ¿no? Cuando pues cada vez es más complicado que en una familia pueda haber un solo de los miembros de la familia que trabaje y la otra se quede en casa. Eso es cada vez menos factible. Hoy el propio mercado laboral y la propia situación global del mundo nos empuja un poco más a insertarnos hombres y mujeres en familias, en los mercados y en los espacios públicos y privados laborales, ¿no? Entonces esto también implica una carga psicológica fuerte para los hombres. Y bueno, algo que también es muy, muy importante resaltar es dónde nos coloca este enfoque de género hegemónico en términos de los espacios. ¿Estamos compartiendo espacios públicos y privados o dónde estamos? Y en ese sentido a las mujeres también nos han colocado más en el espacio de lo privado, es decir, en la casa, y a los hombres los ha colocado más en el espacio público. Insisto, esto ha ido cambiando, ¿no? Con el tiempo y un ejemplo que les acabo de poner es el tema de la paridad en el Congreso, sobre todo en la Cámara Baja, pero sigue habiendo esa brecha y ese imaginario, ¿no? Mujeres a los espacios privados, hombres a los espacios públicos. Y bueno, pues algo que es típico y que vemos desde que somos niños son los colores,
que a veces nos parece algo muy simple y sin importancia, pero eso nos va formando estas diferencias, ¿no? El rosa a las mujeres y el azul a los hombres, ¿no? Y bueno, pues otras expresiones podría ser, si ustedes imaginan un poco o recuerdan un poco los juguetes que utilizaban cuando eran niños, pues también se podrán dar cuenta que hay ahí un estereotipo muy marcado, ¿no? Y que tiene que ver con estos roles. Para las mujeres o para las niñas, los juguetes están asociados a los cuidados en su mayoría. Entonces están las muñecas, los bebés, el juguete de la enfermera, juguetes que imitan, ¿no? Los objetos que se ocupan en el hogar, la planchita, la estufa y demás. Y para los hombres desde niños, los juguetes tienen que ver más con este rol de valientes, de agresividad incluso, ¿no? Entonces son cochecitos, son pistas de correr o son pistolas y demás, ¿no? Entonces sí son muchos imaginarios que se han ido construyendo y que han ido pues haciendo más profunda esta dicotomía, ¿no? Y que vale la pena de repente sentarse a hacer esa reflexión, ¿no? Para la toma de decisiones propia en nuestras vidas, ¿no? Bueno, en un siguiente ejemplo, ¿no? De cómo está esta construcción dicotómica, pues es el lenguaje sexista, que también utilizamos mucho hombres y mujeres, porque la verdad es que esta parte, como bien decía al principio, es una cuestión cultural que está ya introyectada en nosotros y que pues día a día uno va haciendo un esfuerzo por ir cambiando, pero no es fácil porque lo venimos heredando de hace mucho tiempo. Entonces, pues ¿quién no ha escuchado o ha usado alguna vez la frase de la que no enseña no vende, por ejemplo, como acá nos ponen, ¿no? Y pues bueno, esta es una campaña, la que les estoy mostrando del gobierno de México, me parece que es de CONAPRED, en donde está justamente queriendo hacer un cambio en este lenguaje sexista, ¿no? Entonces, bueno, acá verán otros ejemplos como ese trabajo es de hombres, ¿no? Poniendo a unas mujeres vestidas tanto de policía como de bomberos, ¿no? Y la respuesta es mi sexo no determina mi capacidad en el trabajo, o algo que se nos sale mucho, por así decirlo, a las mujeres en casa es que el marido te ayuda en tu casa. Bueno, es que él sí me ayuda, cuando realmente no es una ayuda, ¿no? Tendríamos que verlo como una corresponsabilidad de funciones, ¿no? Hacen los hombres lo que les corresponde realmente cuando ayudan, realmente están ejerciendo sus funciones de paternidad, por ejemplo, en cuidados de los hijos. O ¿qué tal cuando hay alguna competencia y de repente decimos, pues corres como niña o tiras como niña, ¿no? Eso es a eso nos referimos cuando decimos que ponemos en el lenguaje a las mujeres en una condición de subordinación y en una condición negativa, ¿no? Ser niña quiere decir que eres débil y entonces no vas a llegar a la meta, ¿no? O no seas nena para los hombres, o que pague él, ¿no? Al fin que es hombre. Ahí es donde decía que también la carga es muy fuerte para los hombres cuando tenemos esta visión tan dicotómica, ¿no? Porque esta carga también económica, pues a veces ya es imposible de llevar a cabo, ¿no? También para los propios hombres. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? De cómo se ve el género. Es una reflexión muy breve, insisto, pero que a veces vale la pena sentarse a tenerla, porque aquí partimos de una idea, la cultura se construye a través del tiempo, pero también se puede cambiar, ¿no? Y todas las cuestiones que son construcciones sociales, pues también son eso, son construidas por la sociedad, por la gente, y en ese sentido podemos hacer esfuerzos para poder ir construyendo el discurso de manera distinta. Bueno, ya esta segunda parte lo que intentaremos hacer es esta visión de cómo van de la mano estos dos modelos que tienen que ver con la economía social y la visión de inclusión de una perspectiva de género en sentido positivo. Y vamos a partir de una problemática que ambos modelos tocan como su eje central. Ustedes vieron en sus primeras sesiones, sobre todo en la sesión que tuvieron al inicio del tema de la desigualdad, que la desigualdad es el problema central, el cual quiere enfrentar el tema de la economía social y solidaria. Desde el punto de vista del feminismo o de la perspectiva de género, también el problema central es la desigualdad. Y es la desigualdad no solo entre hombres y mujeres, sino la desigualdad entre las personas, ¿no? Que habitamos este planeta. Ahí hay una primera coincidencia, digamos, ideológica de principio y de identificación de un problema que hay que abordar
con distintas pistas, pero que al final nos van llevando a eso. ¿Cómo generamos esquemas en donde podamos ser una sociedad más igualitaria? Y aquí, en esta lámina, lo que quisimos poner es un comparativo de cómo ambos modelos hegemónicos, el modelo que se llama el patriarcado, que ha fortalecido todo esto que les dije en las diapositivas anteriores y que tiene que ver con una visión hegemónica de género, ese es el patriarcado, y el capitalismo, por otro lado, ¿no? Que el modelo económico predominante, cómo estos dos discursos se fortalecen y han generado como producto pues lo que hemos puesto en el centro hoy, que es la desigualdad. Algunas similitudes para la reflexión, pues es que ambos modelos implican una relación de subordinación. En el patriarcado hablamos de una subordinación de las mujeres por debajo de los hombres, ¿no? Esta es la subordinación, una relación jerárquica de poder. Y el capitalismo también pone en una relación de subordinación capital-trabajo, ¿no? En donde el trabajo está subordinado al capital. Entonces, desde ahí, pues ya hay relaciones de desigualdad, ¿no? En cuanto al enfoque. En el hogar, las mujeres realizan trabajos que llamamos trabajos no remunerados asociados a los cuidados, que tienen que ver tanto con la enseñanza, la crianza de los hijos, pero también el cuidado de los adultos mayores que muchas veces viven en las casas con sus hijas o con sus esposas. Y en este sentido realizan una función de cuidados de la fuerza de trabajo. Ese trabajo que estamos realizando las mujeres desde casa es un trabajo no remunerado, ¿no? Eso quiere decir que es un trabajo, digamos, gratuito para la acumulación de capital, por otro lado. Es un trabajo que está invisibilizado, pero que ahí está y que le es funcional también al modelo capitalista, que requiere de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, las mujeres realizando estos trabajos reproductivos desde el hogar, que son funcionales y que son gratuitos y generan acumulación de capital. En este sentido, aquí vale la pena retomar cuántas horas a la semana estamos dedicando en promedio las mujeres a estos trabajos reproductivos de cuidados y del hogar. Son 54 horas semanales y hay un estudio que habla de más o menos 8 horas en proporción de los hombres semanales destinadas a cuidados en específico, 8 versus 54. Si estas horas laborales, si estas horas de trabajo no remunerado se contabilizaran, esto implicaría más o menos el 24% de la renta nacional, 24% del PIB. Entonces, eso tiene, pues, tiene una connotación bastante interesante porque es un porcentaje que alguien se está ahorrando, ¿no? Un porcentaje económico de pago al trabajo que alguien se está ahorrando, ¿no? Tanto la parte privada como la parte pública, el sistema en sí no está pagando ese trabajo que generan las mujeres. Otro tema importante es la brecha salarial, ¿no? Mismos trabajos y distintos salarios, eso tiene que ver con el tema de la brecha salarial. También hay datos que nos muestran que en mismos trabajos las mujeres pueden ganar hasta 24% menos que los hombres, por ejemplo, sobre todo en puestos directivos y en distintas esferas hay esa brecha salarial y hay estudios que nos dicen que nos llevaría muchísimo tiempo poder llegar a una paridad en el salario, ¿no? Se han hecho distintas reformas en México buscando reducir esas brechas o poner ciertos candados para que no se profundicen, pero el reto todavía es importante, ¿no? Y pues bueno, aquí a mayores, del lado del capitalismo, a mayores ventas, pues mayor acumulación de capital. Y esto tiene que ver con lo que ha pasado en términos de lo que llamamos los impuestos rosas. Los impuestos rosas tienen que ver con la cosificación de las mujeres en el mercado. No sé si ustedes alguna vez han oído hablar de ese término de la cosificación de las mujeres, pero esto tiene que ver un poco con cómo el mercado ha hecho de las mujeres un producto para la venta, por un lado. Bueno, ustedes recordarán algunos, no sé, comerciales, por ejemplo. Podemos pensar en comerciales que salen en la televisión de productos como cerveza o productos como productos asociados a los coches, ¿no? En donde se ven mujeres con cierto estereotipo, ¿no? Vendiendo los productos. Eso también ha ido cambiando, creo que ha habido cada vez más campañas que tratan de romper estos estereotipos,
pero ahí están todavía, ¿no? Eso tiene que ver con esto de la cosificación de las mujeres en el mercado, pero por otro lado también hay otro tema, que los productos que están destinados específicamente para las mujeres y sobre todo para el tema de cuidados femeninos son mucho más caros que los que están destinados para los cuidados masculinos o específicamente productos que utilizan los hombres. Y esto es lo que se llama el impuesto rosa. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pensar en los maquillajes, en el tema de los maquillajes, los cosméticos en sí, son productos bastante caros porque se han vuelto una necesidad, ¿no? Impuesta por un modelo, ¿no? En términos de un estereotipo asociado a las mujeres. Y esto, insisto, pues genera mayores ventas y es una acumulación que es funcional para el capital. O en productos que son para uso tanto de hombres y de mujeres, ¿no? Por ejemplo, unos pantalones de mezclilla. Si comparamos algunas marcas conocidas, son más caros cuando son de mujeres que cuando son de hombres. Entonces, esta construcción, pues al final no queda en discursos, sino queda ya en acciones muy específicas que han generado pues esta brecha, ¿no? Esta profundización. Esto es lo que queremos poner hoy sobre la mesa, que hay una funcionalidad que hay que romper tanto con los modelos hegemónicos del capital, y la economía social busca eso, generar nuevos modelos de trabajo colectivo, y también eso sería muy, muy importante para poder romper estos imaginarios del modelo del patriarcado. Entonces, bueno, en conclusión, los efectos del patriarcado y del capitalismo, como bien dijimos, son los mismos. Es la desigualdad, ¿no? Son sociedades desiguales que han generado niveles altos de pobreza, niveles altos de violencia, de adicciones y de ruptura del tejido social. Finalmente no se queda en un tema de los hogares, en un tema de la esfera pública, de la esfera social. Son problemas que han generado distintos efectos, ¿no? Asociados a la desigualdad, unos más preocupantes que otros, pero que se deben ir abordando de manera conjunta desde nuestro punto de vista, ¿no? La desigualdad en todas sus expresiones al final es promovida y es legitimada, tanto explícita, pero sobre todo simbólicamente, por esto que llamamos la cultura, y que la cultura, como bien dijimos, es una construcción social que podemos ir cambiando, y esto es lo que buscamos a través de los modelos de economía social y solidaria, promover esquemas distintos, ¿no? Que permitan generar mayores aspectos de igualdad entre hombres y mujeres. Y al final, la desigualdad nos afecta tanto a mujeres como a hombres. No es un tema exclusivo de mujeres, es un tema social. La desigualdad nos afecta a todos. En cuanto más caminemos a una igualdad entre hombres y mujeres, también un mejor entorno habrá para los propios hombres, ¿no? En este sentido. Y bueno, abordando un poco cómo es que podríamos ir generando ciertos cambios para la disminución de las desigualdades sociales desde un enfoque de economía social, lo que nosotros creemos es primero que hay que ponernos otros lentes, ¿no? Así como nos queremos quitar los lentes del modelo de economía capitalista y ponernos otros que se llama economía social, también hay que quitarnos estos lentes y ponernos unos lentes distintos para mirar cómo vamos a estar generando nuestras intervenciones, nuestras participaciones, con una perspectiva que vea esta problemática, que sí la reconozca, que sí la visibilice, que sí la cuantifique y que sí la ponga sobre la mesa a la hora de decidir cómo vamos a abordar ciertas temáticas. Eso es la adopción de un punto de vista distinto, ¿no? Que nos permita observar los fenómenos que pasan, pero desde una perspectiva distinta. Los mismos problemas no nos afectan de manera igual a hombres y mujeres. Por lo tanto, mismos problemas, hay veces que requieren soluciones diferenciadas. Eso creo que es lo importante. Y bueno, otro punto que nos parece central es que la economía social y solidaria sí puede abordar distintas problemáticas en materia de desigualdad de género. Podríamos estar abordando temas como empoderamiento político, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los principios, valores y prácticas de la economía social y solidaria, le abonamos también al tema del empoderamiento político de las mujeres, a la toma de decisiones. Podríamos estar pensando también en temas asociados con la prevención de las violencias, ¿no? En sus distintas modalidades, pero
realmente el tema central en donde nosotros vemos que el aporte de la economía social y solidaria es muy potente es en esto que llamamos la autonomía y el empoderamiento económico. Es decir, podemos tener una contribución muy importante en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Que es nuestro eje, con el trabajo colectivo. Entonces decimos, quitarnos los lentes que tenemos, ponernos unos lentes que nos permitan mirar con enfoque de género, trabajar mucho el tema de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres en términos del trabajo y visibilizar y cuantificar entonces los tipos de trabajo, ¿no? Creo que sí es muy importante ir haciendo ejercicios, ¿no? De cómo estamos trabajando, ¿no? De manera remunerada y no remunerada. Para nosotros el tema de los cuidados es un tema central y para nosotros, hablo desde el Instituto Nacional de la Economía Social, pero también desde este gobierno que ha puesto también en el centro pasar de acciones, digamos, aisladas a construir un sistema nacional de cuidados. Eso es un reto muy importante y en el cual estamos, pues, hoy en día trabajando, ¿no? Esos serían los temas que nosotros pondríamos sobre la mesa también para que ustedes puedan reflexionarlos, ¿no? En todos los modelos que estén realizando en sus universidades, en sus organismos del sector social de la economía, en alianza con los gobiernos locales, poder generar estas visiones distintas, ¿no? De cómo nos afectan los problemas de manera diferenciada y poder encontrar soluciones que nos ayuden a ir cerrando estas brechas. Y bueno, en este sentido, nosotros vemos que hay dos desafíos que quisimos poner hoy a la discusión. Hay muchos desafíos, pero hay dos desafíos desde la economía social y solidaria en la política pública y en el propio actuar del sector social de la economía. Y tiene que ver con trabajar nuestros temas internos de gobernanza, ¿no? De cómo estamos tomando las decisiones y en ese sentido, cómo estamos participando hombres y mujeres. Eso tiene que ver con la gobernanza. Y dos, esto que ya mencionaba del trabajo productivo y reproductivo. ¿Cómo hacemos esquemas que nos permitan conciliar de mejor manera el trabajo familiar y el trabajo productivo en el mercado? Bueno, esos son los dos temas que nosotros también desde el Instituto Nacional de Economía Social hemos estado trabajando desde que entramos. Hemos estado diseñando algunas herramientas o haciendo algunos cambios incluso normativos que nos permitan ir avanzando en estos dos temas de trabajo y que conforme vayamos avanzando, con gusto iremos compartiendo con ustedes. El primer tema que vimos es el tema de la gobernanza. La gobernanza entendida como todos los procesos, las prácticas, los procedimientos que se dan dentro de una organización, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Para la toma de decisiones y para normar las relaciones que se dan entre las personas que conforman las organizaciones, ¿no? Conjunto de procesos, prácticas, políticas y estructuras, ¿no? Que nos van a determinar cómo dirigimos nuestra organización, cómo administramos los recursos que tenemos en nuestra organización y cómo tomamos esas decisiones. Eso es lo que nosotros consideramos como importante en el tema de gobernanza. Y en el caso de las empresas de economía social y solidaria, hemos identificado al menos 6 puntos que debemos poner sobre la mesa a la hora tanto de diseñar y de conformar los organismos sociales o las empresas sociales, por ejemplo, a la hora de conformar una cooperativa u otra figura asociativa relacionada con la economía social y solidaria, creemos que hay 6 temas que debemos poner sobre la mesa desde el inicio. Uno tiene que ver con poner sobre la mesa criterios, ¿no? Criterios laborales que nos permitan generar esta conciliación trabajo-familia de la que ya hablábamos. Por ejemplo, hoy lo que estamos viviendo en términos de la pandemia, ¿no? Del COVID, nos ha puesto en el centro, quizás no queriendo o no intencionadamente, pero puso en el centro este tema de la conciliación trabajo y familia. Y creo que muchas empresas y también muchas instituciones públicas han hecho un esfuerzo importante, ¿no? Por generar estos esquemas que nos permitan, sobre todo a las mujeres, poder atender esos roles que hoy todavía son hegemónicos de cuidados familiares, al mismo tiempo que poder atender nuestros trabajos, ¿no? Productivos. Hoy muchas mamás estamos pasando por esta etapa de las clases en línea
en donde tenemos que de alguna forma hacer acompañamiento a los hijos y a las hijas en ese proceso de educativo para el cual no estábamos preparadas, ¿no? Entonces, eso es un tema que creo que todas las empresas, y más si estamos hablando de empresas de economía social, tienen que poner sobre la mesa. No porque trabajes desde casa, trabajas menos, ¿no? Pero probablemente dentro de una empresa los horarios tienen que ser diferenciados para que justamente se pueda conciliar salida de escuelas con trabajos de cuidados en el hogar. Entonces, estos son temas que difícilmente se tocan, pero que son de gran valor, ¿no? De hecho, en el instituto, en el INAES, hemos hecho un análisis en este sentido de cuántas mujeres en el instituto hay y cuántos hombres también, papás, hay que tienen estas complicaciones de conciliación trabajo-familia o cuántos niños de repente están o bueno, estaban antes de esta pandemia en el instituto por las tardes porque se carece de espacios públicos y privados en donde los niños puedan estar mientras las mamás o los papás, los cuidadores, terminen sus jornadas laborales. Entonces, todos estos temas de criterios de conciliación trabajo-familia en las empresas de economía social y solidaria, para que realmente podamos hablar de equidad, son importantes ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y esto nos lleva al segundo punto que tiene que ver con la equidad dentro de la empresa. Y la equidad sobre todo en términos económicos, ¿no? En esto que hablábamos de la parte de los salarios, de las brechas salariales, pero también en la parte de toma de decisiones y de rol de las mujeres y de los hombres dentro de la dirección o de la toma de decisión colectiva de las empresas. Otro tema que creemos que es muy importante trabajar en todo el sector social de la economía, sobre todo en lo que hablaba Carlos, que tiene que ver con los ejidos y las comunidades, que son parte de las figuras que la ley nos mandata como parte del sector social de la economía. Los ejidos y las comunidades representan más del 53% de la tierra de este país. El 53% de la tierra de este país está en manos de ejidos y de comunidades. Y ahí también vemos que hay una brecha muy importante en toma de decisiones y en derechos de los sujetos agrarios por una cuestión de propiedad de la tenencia de la tierra, ¿no? Los datos nos dicen que más o menos el 80% de los propietarios de las tierras que están en propiedad social son hombres, ¿no? Contra un 19-20% de propietarias mujeres. Eso nos hace inmediatamente que las mujeres ejidatarias y comuneras queden excluidas de muchas cuestiones, ¿no? No solo de la toma de decisiones como sujetos de derechos agrarios dentro de su propio sistema de gobernanza, sino también hacia afuera, ¿no? Como probables beneficiarias de ciertos programas o políticas públicas, ¿no? Que te requieren precisamente tener la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, es un tema que hay que ir trabajando mucho en dos sentidos, tanto en poder generar esquemas, ¿no? Con las instituciones que tienen que ver con la materia, en este caso con el Registro Agrario Nacional, con la Procuraduría Agraria, para ir cerrando esta brecha de propiedad de la tierra, pero también de manera paralela. En lo que eso cierra, desde el punto de vista de la economía social, lo que vemos que podemos ir trabajando en estas zonas, que son pues más de corte rural, es cómo hacemos para generar emprendimientos colectivos que estén protagonizados por mujeres y por jóvenes, que jóvenes tienen la misma problemática en términos de la propiedad de la tierra, para que se puedan generar empresas probablemente que no requieran de la propiedad de la tierra para poder generar trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver con empresas, por ejemplo, de agregación de valor, en donde no requieres tener la tenencia, tal vez el productor es hombre, el que tiene la tierra y siembra el café, pero hay una empresa de mujeres y jóvenes que pueden hacer pues toda la transformación del café y lo pueden vender en los diferentes eslabones de la cadena. Hacia allá tenemos que ir pensando cuando generemos esquemas de economía social en el medio rural, sobre todo. ¿Cómo hacemos esquemas de inclusión de mujeres y jóvenes, ¿no? La siguiente tiene que ver con los puestos directivos, ¿no? Sabemos que en los organismos del sector social de la economía o en las empresas de economía social la toma de decisiones es colectiva. Muchas veces no suele haber un director de la empresa de economía social, sino se toman decisiones en asamblea. En otras la gobernanza interna es distinta, pero aquí lo que hay que analizar es cuál está siendo el rol de las mujeres en estas empresas de economía social. ¿Realmente están trabajando o tienen roles de toma de decisiones importantes o no? ¿No? Eso es algo que también se tiene que analizar. El tema de los salarios, que ya lo dijimos,
cómo estamos pagando dentro de nuestras empresas de economía social el trabajo, lo estamos haciendo de manera igualitaria o hay una brecha, y el tema de la toma de decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones con perspectiva de género tiene que ver con el punto 1, cómo tomamos decisiones que ayuden a nuestras socias a poder conciliar mejor sus trabajos productivos y reproductivos. Y bueno, el segundo tema tiene que ver con esto que hablábamos, y queremos partir de plantear que hay una crisis de cuidados, ¿no? En el mundo estamos viviendo una crisis de cuidados, hay un incremento de la esperanza de vida y también hay un envejecimiento demográfico importante, aunado a una mayor participación laboral de las mujeres, ¿no? Como decíamos, pues hoy las mujeres estamos más metidas en el mundo laboral que hace 20 años y fue exponencial ese crecimiento. Y el problema es que hay una escasez de servicios públicos y privados para los cuidados, no solo de los infantes, sino también de los cuidados de los adultos mayores que se vuelven al final de su vida también sujetos que requieren de cuidados familiares. Y esos cuidados por lo general caen en las mujeres. Decíamos a pasar un videíto acá, pero se los vamos a dejar a compartir para lo que vean después, viendo un poquito cómo vamos en tiempos. Prefiero seguirme y el video lo podemos ver pues después, ¿no? En su aula virtual. Este es el tema que también desde el punto de vista de la economía social queremos que sea un eje central de las intervenciones y la toma de decisiones que podamos estar realizando desde nuestros diferentes espacios. Aquí ponerles algunos datos que hablan de esto de qué es el trabajo productivo contra el trabajo reproductivo. En México hay 45 millones de personas que podrían requerir cuidados, ¿no? O sea, entre niños, adolescentes y adultos mayores, 45 millones de personas que requieren cuidados y que no están insertados en ningún sistema público de cuidados, ¿no? Que no tienen esta seguridad social y que requieren cuidados. Por otro lado, no hay suficientes guarderías, como decíamos, para atender a los hijos de madres que están en posibilidad de trabajar, que están trabajando y que están en posibilidad de trabajar, lo cual también nos excluye de esa posibilidad igualitaria de poder insertarnos en un mercado laboral. Lo que ya comentábamos, 54 horas semanales de trabajos reproductivos, ¿no? En casa de las mujeres. Y el tema del trabajo no remunerado, que equivale a 24.2% del PIB, siendo este mayor que lo que se recibe por remesas. Ese es un dato que a mí se me hizo muy, pues muy impactante, ¿no? Las remesas constituyen un importante porcentaje del PIB, pero si cuantificáramos ese trabajo reproductivo en casa de cuidados de las mujeres, estaríamos por encima de lo que se recibe por remesas. Y un tema en este sentido que nos parece crucial también poder reflexionar y avanzar, sobre todo en materia de política pública, pero también para reflexión interna dentro de los emprendimientos o las empresas de economía social, es esto de las licencias de paternidades. ¿Cómo podemos ir generando esquemas en donde participemos también hombres y mujeres de manera más corresponsable y más equitativa? Y el tema de las paternidades es central. Si no hacemos algo en este tema, todo lo demás va a ser insuficiente. Este es un estudio del Banco Mundial. Si ustedes se fijan, son los países, ¿no? Y los que están en morado oscuro son países que tienen permisos de paternidad. Los que están en lila son países que dan permisos parentales. Parentales quiere decir que hay un permiso para cuando los hijos nacen de cuidados, pero que está dividido entre hombres y mujeres, ¿no? Esos son los permisos parentales. Y los naranjas son los países que no tienen todavía en su legislación permisos ni de paternidad ni permisos parentales. Aquí no sé cuál les llame la atención, pero yo cuando vi este mapa, el primer país que me llamó la atención fue Estados Unidos. Estados Unidos está en naranja, ¿no? Siendo potencia mundial, es un tema que no tiene pues realmente resuelto. Ya hay una reforma que se promovió en este gobierno y parece que a finales de este año empiezan ya los permisos de paternidad en Estados Unidos, pero bueno, estamos en el 2020 y estamos hablando apenas de permisos de paternidad en ese país, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de nuestro caso, del caso mexicano, en México a las mujeres se nos da 84 días de licencia, ¿no? De maternidad,
contra 5 días que se le da a los padres. Y hay una diferencia que es muy importante, o hay algo que debemos poner a reflexión, porque ¿quién está pagando esa ausencia laboral, por así decirlo? En el caso de las mujeres, es un subsidio que da el propio IMSS, ¿no? Pero en el caso de los hombres, no. En el caso de los hombres, los 5 días con goce de sueldo los tiene que pagar el empleador. Esto está en la Ley Federal del Trabajo y es una reforma que se hizo para meter el tema de las paternidades y de las licencias desde 2012. O sea, no es una reforma que tenga tanto tiempo, realmente es un tema reciente, pero eso de quién paga es muy importante para poder aspirar a ampliar este periodo de paternidades. El año pasado se presentó una iniciativa para poder ampliar de 5 a 15 días las licencias de paternidades y uno de los temas claves en la discusión ha sido esto, ¿quién va a pagar ese goce de sueldo? Solo como dato, comentarles que este tema de las paternidades en México de 2012 a 2018 se discutieron 93 iniciativas. Entre 2012 y 2018 fueron 93 iniciativas las que se discutieron y no se ha podido llegar a un consenso de un tema tan importante porque tiene implicaciones económicas muy fuertes. Y bueno, la idea es tener 15 días para progresivamente ir avanzando hacia 20. Esa es la perspectiva que hay hoy en día vigente en nuestro país. Pusimos aquí Venezuela porque de América Latina es el país que mayor días da de paternidad, con 14 días de licencia para los padres. En Europa algunos ejemplos son España, que da 12 semanas y que está en una reforma para poder ampliar este periodo. Y otros países que ya se van a permisos que tienen que ver con conciliación, trabajo, familia entre hombres y mujeres, como Suecia, por ejemplo, que fue el primer país, incluso en el mundo, que otorgó licencias de paternidades. En 1974 es el primer país que otorga las licencias de paternidades y hoy tiene 18 meses de permiso que pueden ser compartidos por el padre y la madre. Y Noruega, por ejemplo, que tiene 59 días, 59 semanas también de permisos compartidos, ¿no? O podríamos hablar también del caso de Canadá, que también da un periodo bastante amplio para los padres, pero no todo el periodo es pagado. Entonces hay modelos híbridos. Este es un tema, desde nuestro punto de vista, fundamental para poder generar entornos favorables para hombres y mujeres, pero sobre todo para las mujeres en términos de la inserción laboral, ¿no? Y bueno, finalmente comentarles qué hemos hecho desde el INAES, ¿no? Para avanzar en estos temas de gobernanza y de conciliación trabajo productivo reproductivo. Les voy a contar de 2 acciones muy puntuales que nos parecen pues relevantes. Nosotros, como decía Carlos, tenemos un programa de subsidios, el S017, que este año ya no tuvo presupuesto, por lo cual ya no lo pudimos ejercer. Sigue siendo un programa que tiene reglas de operación vigentes, pero que no tiene presupuesto. Entonces, estamos ya avanzando hacia otro esquema, ¿no? Que no está tan enfocado a la parte de subsidios, sino más bien hacia un programa que esté enfocado al fomento del sector social de la economía, acciones como las que estamos haciendo hoy de formación, de capacitación, de fomento. Pero cuando nosotros entramos en 2018, sí teníamos ese presupuesto de subsidios que operamos en 2019. En 2019 operamos casi 400 millones de pesos en el marco de este programa S017. Y cuando nosotros llegamos y vimos la regla de operación, pues vimos que no había realmente una perspectiva de género puesta sobre la mesa en acciones que nos permitieran pues, avanzar en estos temas que les pongo sobre la mesa. Así es que a finales de 2019, en el proceso de construcción de la regla 2020, pusimos este tema como un tema central e incluimos en las reglas una acción afirmativa y un párrafo donde dice que los apoyos productivos, los apoyos que estaban destinados a OCEs productivos, me apuro un poquito, que estaban destinados para OCEs productivos, pudieran destinarse para cuidados de personas dependientes de las y los socios, con medidas de conciliación trabajo-familia, incorporación de tecnologías reductoras del uso del tiempo que beneficiaran a las mujeres o adaptaciones y tecnologías para la accesibilidad de personas con discapacidad. Esto en términos muy prácticos quiere decir que a partir del proyecto, de los términos de referencia y del proyecto de inversión que nos presentaban los OCEs para una actividad
productiva, por ejemplo, de café, volviendo al ejemplo, si el grupo era de mujeres, en el término de referencia nos podían incluir algunos activos que no tienen que ver con la actividad productiva, por ejemplo, un refrigerador, o por ejemplo, una mesita con material didáctico, o por ejemplo, una estufa, cosas que les permitieran poder tener ahí entornos favorables para poder tener ahí a sus hijos de manera mucho más segura. Eso fue algo que hicimos. Y también otro ejemplo es una capacitación que dimos en inclusión y educación financiera en 5 estados de la República del Sur-Sureste, en zonas de alta y muy alta marginación. Esa capacitación la fuimos a dar a los territorios, también viendo que las mujeres en su mayoría estuvo dirigida a OCEs conformados por mujeres y mujeres indígenas. Si movíamos la capacitación a las capitales, iba a ser muy difícil que ellas asistieran. Así es que en la contratación del capacitador se les pidió que fueran a los territorios, incluso a los centros de trabajo, que llevaran materiales didácticos también infantiles y que se brindaran alimentos también de calidad y de las mismas comunidades, ¿no?, que consumían. Y la verdad es que pues tuvimos resultados muy bonitos y pues bueno, esto se los quisimos compartir. Estos son algunos de los ejemplos para ir pensando cómo podemos avanzar con acciones muy puntuales, ¿no? Bueno, estas son fotos de la capacitación. Y ahora sí, yo le dejaría la palabra a mi compañera Marijose. Yo te ayudo con la presentación para ver rápidamente algunas alternativas desde la economía social y solidaria y tener algunos minutos para preguntas y respuestas. Pues muchas gracias. Hola, buenas tardes. Nada más me podrían confirmar si se me escucha bien, porfis. Sí. Confirmo. Súper. Pues bueno, muchas gracias por la invitación para participar y para mí es un gusto de nuevo participar en estas capacitaciones, pero bueno, no me voy a detener mucho porque queremos continuar con la presentación y tener también tiempo para las preguntas. Entonces, bueno, para continuar con la presentación tenemos la parte de alternativas desde la economía social. No sé si le puedo hacer la siguiente, María José, por favor. Que estas son algunas de las ideas, no me voy a detener mucho aquí, solo las voy a mencionar porque tiene que ver como con reforzar muchas de las cosas que María José ya les estaba explicando. Son como 6 ideas básicas del potencial que tiene la economía social y solidaria para la igualdad de género. Entonces, la primera es el empoderamiento y la autonomía económica de la mujer. El segundo tiene que ver con el empoderamiento político, que no solo es tener acceso a estos espacios de voz, voto, poder, etcétera, sino que también eso se puede llevar y escalar a otras prácticas mucho más comunitarias, ¿no? El tercero son los procesos de economía social, que pues buscan desde sus principios, prácticas, valores, etcétera, el beneficio común, ayuda mutua, solidaridad, autonomía y autogestión, que creo que este es el punto básico. Hace rato veía que había un comentario sobre la relación entre los temas de género y economía social. Pues creo que este es como el punto clave, ¿no? A partir de ahí sale, a partir de las prácticas, de los principios, de los valores, es que si buscamos tener una sociedad, una empresa, como lo queramos plantear, más equitativa, más justa, más inclusiva, pues no podemos dejar de lado el tema de género, ¿no? El cuarto es que la economía social y solidaria busca la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que está completamente relacionada con la anterior. Y bueno, la quinta tiene que ver con principios y valores que facilitan la visión orientada hacia la conciliación del trabajo y la familia, que tiene todo que ver con lo que mencionaba María José. Vamos a ver un ejemplo ahorita, entonces no me voy a detener mucho en esta explicación. Ahorita que lleguemos al ejemplo podremos ver estos temas. Y la última idea básica es que la economía social y solidaria depende y busca un cambio de cultura. Así como la igualdad de género y la perspectiva de género, ambos requieren un cambio cultural. Esto que les decía María José de ponerse unos lentes distintos, pero también la cosa aquí es que no solo es cambiar los lentes, sino que muchas veces implica construir estos nuevos lentes y ponérnoslos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos ver? ¿Qué queremos que suceda con esos lentes? Es lo que tenemos que poner en estos lentes para que los podamos ver distintos. Y en el diálogo está esta construcción de un mundo más inclusivo, más justo, equitativo, etc. Sí, podemos darle a la siguiente, porfis. Entonces, bueno, uno de los ejemplos más claros que tenemos es el tema de los cuidados, que aparte un poco ya se trabajó o se trató la problemática de estos temas.
Y pues estos tres ejemplos, de hecho, son significativos mencionarlos en este foro, pues estas tres clasificaciones de las cooperativas de cuidados están construidas a partir de un NODES, ¿no? El NODES, supongo que en algún momento tendrán la posibilidad de interactuar entre ustedes, pero este es un trabajo que realizó el NODES Vida y Saberes, que está en Ciudad de México. Ellos tienen un fuerte trabajo con cooperativas de cuidado y las clasifican en tres grandes grupos. El primero tiene que ver con las cooperativas que se dedican directamente a la prestación de servicios de la economía del cuidado. Entonces, aquí podrían entrar, por ejemplo, las guarderías, las empresas que se dedican al cuidado a adultos mayores, para las trabajadoras del hogar, etc. Es decir, los socios son quienes brindan estos servicios de cuidados a otras personas. La segunda cooperativa, bueno, el segundo grupo de cooperativas se dedica al tema de servicios de la salud. Entonces, en estos tenemos algunos ejemplos, como Tosepan Pacti, que es una de las cooperativas que forman parte del grupo de Tosepan, que se dedica a los servicios de la salud. En Ciudad de México tenemos el grupo, bueno, la cooperativa de Panamérica, que son especialistas de distintas áreas de la medicina que ofrecen servicios a los socios. Y bueno, hay ejemplos de cooperativas de médicos. Y la tercera son cooperativas que podría estar relacionada de alguna manera con esto que mencionaba María José de las reglas de operación. Son cooperativas que se dedican a una actividad económica en específico, que son distintas a los cuidados, pero tienen una forma de resolver las necesidades del tema de cuidados de sus socios, ¿no? Entonces, justo, si podemos darle la que sigue, porfis. Vamos a hablar de los casos de éxito. En este tema de las cooperativas que se dedican a otro tipo de cosas, pero que cuentan con formas de trabajar el tema de cuidados, tenemos el ejemplo de Pavo Down. Pavo Down es una cooperativa que está aquí en Ciudad de México. Es una cooperativa que, bueno, ahí dice que está conformada por 14 personas y 8 de ellas son jóvenes de la comunidad Down. Pero actualizándonos, vemos que en 2020, así empezó de alguna manera, pero en 2020 son 24 personas y el 60% de los socios son de la comunidad Down. La cooperativa surge porque Ángel, que es un chico con síndrome de Down, iba como a unas clases, le dijo a sus papás que quería hacer otras cosas también y que la escuela ya no era algo que le implicara como mayor reto y que quería introducirse al mundo laboral. Entonces los papás decidieron buscar opciones para poder darle estas oportunidades a sus hijos, bueno, a su hijo, ¿no? Entonces, pues empiezan con esta idea de negocio familiar. Ángel empieza también a invitar a sus amigos, los amigos empiezan a invitar a los amigos y a los amigos y a los amigos y así. Y entonces forman una cooperativa que se dedica a producir, empacar y etiquetar carne de guajolote, que tiene distintas presentaciones. Ellos tienen la granja. Ellos se dedican a hacer todo el proceso productivo y al final tienen productos como hamburguesas, jamón, salchichas, pueden vender las partes o el pavo entero, etc. Pero aquí lo importante es ver que al final esta cooperativa es para el tema de pavos, pues, pero ofrecen también soluciones a las necesidades de cuidados, tanto de los papás como los papás de los chavos que son socios de esta cooperativa, como para ellos mismos, ¿sale? Entonces, si le damos a la que sigue, porfis. Para el tema así muy claro de cómo se puede resolver el tema de cuidados, pusimos este ejemplo, que es una cooperativa que está en Argentina, es la Cooperativa de Cuidados Domiciliarios Mar del Plata, perdón. Es una cooperativa que surge en 2012 a partir de un proceso de formación que brindó el gobierno para el tema de cuidados de adultos mayores. Se organizaron 10 de estos egresados del curso para poder ofrecer estos servicios. Entonces decidieron que la mejor forma de poder ofrecer estos servicios era organizándose en una cooperativa, puesto que tenía todo que ver con el sentido social que querían que tuvieran, el sentido de los servicios que ofrecían y también pues resolvía distintas necesidades que cada uno de los socios tenía. Entonces, estos socios son personas que están capacitadas en distintos temas. Por ejemplo, hay personas que tienen el tema de primeros auxilios, que hay psicólogos, hay enfermeros, hay personas que se dedican a la terapia ocupacional, a la nutrición, etc. Entonces, entre todos se organizan para poder ofrecer estos servicios.
Y justo al tener los distintos perfiles, se dedican también a capacitarse entre ellos y a recibir capacitaciones externas para poder mejorar sus servicios y ofrecer servicios de mejor calidad a los adultos mayores que cuidan, de alguna manera. Esta es una muy buena forma que podemos traer a distintos esquemas en México, ¿no? El tema de estancias infantiles, el tema de cuidados de adultos mayores. Creo que estoy casi segura que si preguntáramos ahorita cuántas personas han tenido que cuidar adultos mayores en sus casas, somos pues muchísimos. Y la tendencia demográfica es que pues todos, bueno, evidentemente todos vamos para allá, pero seremos mucho más adultos mayores en algún punto y cómo vamos a resolver estas necesidades. Entonces, las cooperativas son esta figura flexible de alguna manera que puede ofrecer servicios de calidad y que las personas están al centro, ¿no? Que también nos ayuda a disminuir las cargas de esto que mencionaba María José de los trabajos no remunerados, ¿no? Al final pueden estar cuidando las mujeres, las esposas, las hijas, lo que sea, pero no reciben un sueldo y tampoco tienen probablemente, digamos, la técnica de alguna manera para poder hacerlo de manera correcta. Entonces, estas son formas de poder cubrir las necesidades sociales actuales, pero que también vendrán en un futuro de manera socialmente justa y económicamente rentable, ¿no? Si le damos a la siguiente, porfis. Y esta última es una cooperativa que se dedica a tema de producción. Es una cooperativa que está en Campeche desde 1995. Es de un grupo de mujeres que es Colel Cav Muchcabal. Y ellas se dedican, digamos, a lo que ellas querían dedicarse era a la conservación de las abejas meliponas, que sabían que eran o sea, era algo importante para su comunidad, para el lugar en el que viven y representaba algo importante para ellas. Decidieron asociarse para tener también ingresos, pero para la conservación de la abeja melipona. Entonces, crearon esta cooperativa que conforme fueron avanzando en los años se dieron cuenta que también valía la pena hacer la transformación de la miel. Entonces crearon una segunda cooperativa para hacer la transformación de sus productos y hoy ofrecen, si se fijan en la segunda foto, ofrecen productos de belleza que el ingrediente principal, digamos, es la miel de abeja melipona. Ellas han ganado premios distintos. Uno importante es el Premio de Iniciativa Ecuatorial, que es un premio que ofrece el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por su compromiso hacia la conservación y el desarrollo sustentable, el manejo de los recursos naturales, etc. Pero también tiene mucho que ver con la forma en la que están organizadas, o sea, como que el esquema social que ellas tienen, la forma de gestión, la forma de organizarse, ha sido como muy atractivo y por eso les permitió ganar este premio. Compitieron, me parece que así como con 1.500 otras iniciativas y hoy tienen distintos resultados, algunos esperados y algunos inesperados, pero uno de ellos, y muy importante, es que han tenido a partir de esta actividad económica digamos, la posibilidad de desarrollarse en espacios distintos. También ha tenido el resultado de promover el liderazgo de las mujeres, no solo dentro de la empresa, sino en la comunidad. Entonces, aquí es importante mencionar también que no porque sea una cooperativa de mujeres exclusivamente quiere decir que esas son las estrategias de género, ¿no? Creo que es súper importante tratar el tema de género, que no es solo hacia la mujer, sino es un tema que trata tanto a los hombres como a las mujeres y que las empresas en las que tienen ambos puede haber perspectiva de género o debería haber perspectiva de género, que lo que busca es tener esquemas de igualdad y de inclusión. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo también ofrecerles alternativas económicas a las mujeres, pero lo que queremos decir también es que el tema de género no solo es el tema del lenguaje, ¿no? O de ser inclusivos desde ahí, sino esa es una de las posibilidades, pero que desde la economía social lo que buscamos es que el lenguaje se convierta en prácticas y que también los principios y valores tengan acción dentro de la empresa. Muchas veces les hemos mencionado, incluso nosotras en la sesión anterior les decíamos que pues es muy fácil crear cooperativas, lo difícil es crear cooperativistas, justo Carlos también se los mencionaba hace rato, y pues es lo mismo, llevar las prácticas, los principios y los valores a la práctica tal cual es lo difícil, ¿no?
desde donde nosotros lo vemos es que cuando estos son los ejes transversales es muy difícil pasar de un eje transversal a acciones concretas, a que eso tenga resultados. Entonces la perspectiva de género es una forma necesaria, por supuesto, como lo veíamos desde el tema de propiedad social, de los salarios, etcétera, pero que nos da la posibilidad de aterrizar el discurso en acciones y en un modelo real. Por eso es que para nosotros es muy importante tener el tema de perspectiva de género dentro de las formaciones. Porque si nos quedamos, generalmente todos hablamos de sí, el tema de las mujeres y hay que ser equitativos o hay que ser igualitarios, lo que sea, como lo queramos mencionar, pero es muy, muy complejo llevarlo a la práctica y estas son formas, con todo esto que les hablaba María José al principio, son formas muy claras y básicas de cómo poder implementarlo. Sí, le das a la siguiente, María José, por ejemplo. Entonces, pues bueno, justo en este sentido, lo que queríamos terminar diciendo es que todo lo que se construye se puede deconstruir, tiene todo que ver con lo de cambiar los lentes, construir estos nuevos lentes que queremos, desde dónde queremos ver la economía social, porque si bien sabemos que tiene todos los elementos para ser una economía inclusiva, ¿cómo vamos a hacer para que sea inclusiva? ¿Cómo vamos a considerar a los jóvenes? ¿Cómo vamos a considerar a las mujeres? ¿Cómo vamos a considerar que todos tengan oportunidades igualitarias dentro de los esquemas de economía social? Porque si fuera así automático, como pensamos que de pronto son estas cosas, los datos que nos mostró Carlos al principio no serían así, ¿no? Entonces, justo nos toca formarnos en estos temas, comprender y poder tomar acción en estas situaciones, pues, para poder cambiar los números que nos mostró Carlos, que como vemos no es una cosa que sucede solita, ¿no? Entonces, pues, eso, terminaré con esta frase de poner la construcción social al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la construcción social. Entonces, el fin último que queremos dentro de todo esto es la igualdad y, pues, justo en ese sentido es que es tan pertinente el tema de economía social y de género. Entonces, pues yo lo dejaría hasta ahí para que podamos tener ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención y pues aquí estamos para contestar lo que necesiten. Eso. Muchas gracias a María José y a Marijose por la gran presentación que nos hicieron, que creo que pues más bien también nos sensibilizó a varios y anduvimos ahí como hasta en un debate interno y todo, pero que más bien nos muestra la pertinencia del tema de cuidados y de género en la economía social y lo que la economía social ya puede aportar, ¿no? O sea, ya con estos últimos ejemplos ya vislumbramos un poco de esas alternativas o de esos ejercicios que desde la economía social podemos ir generando para abonar en la construcción de una sociedad más equitativa en temas de género, ¿no? Entonces, para eso vamos a entrar al tema de preguntas y respuestas. Yo lo que estoy viendo acá, yo estuve contestando ya varias de las preguntas que me hicieron y como saben, pues yo estaré en todas las sesiones. Entonces, si alguien de repente mañana en su insomnio dice, ay, pues me interesa esto de las cuentas, pues me puede escribir o en todos los días que vamos a estar acá. Pero en especial hubo muchas que las voy a contestar en vivo sobre el tema de los datos, ¿no? Mucha gente estaba pidiendo que si se podían tener los datos regionales o locales para diferentes implementaciones. Es importante decirles que no se cuenta con un registro local de temas de economía social. Las cuentas satélites que les presenté, como les platicaba en un principio, son cuentas nacionales, entonces más bien solamente son datos agregados, ¿no? Difícilmente podemos desagregar y saber, en el municipio de Atizapán de Zaragoza tenemos tantas mujeres y tantos hombres, eso no lo tenemos y es muy complejo analizarlo. Tampoco tenemos tal cual un registro de cooperativas en diferentes estados. Nosotros desde el INAES, para poder hacer eso, tienes que hacer un proceso muy fuerte de limpiar, literalmente se llama limpiar bases de datos. Entonces, estamos haciendo un directorio específico de organismos del sector social de la economía que espero que quede el próximo mes para que cada quien en su municipio pueda saber qué cooperativas, ejidos, comunidades, etcétera, todo el sector social de la economía existe en cada lugar, ¿no? No significa que sigan vivas estas figuras jurídicas, pero sí pronto podremos tener datos por estado o por región, catálogos de empresas, y todo esto para que los nodes también puedan tener sobre eso algunas decisiones, ¿no? Entonces, vamos trabajando. Alguien preguntaba sobre el tema del sector turístico. Entonces, no,
economía social y turismo no se tiene tal cual identificado, entonces apenas vamos un poco trabajando hacia esa línea, entonces bueno, vamos trabajando nosotros también en estadística y espero que pronto podamos a todas y a todos darles más herramientas analíticas, estadísticas para poder hacer mejores implementaciones, ¿no? Entonces, cuenten con que estamos trabajando en ello, cuenten con que la información pues, de la presentación la tendrán todas y todos, pero que también es importante que desde el INAI sí estamos haciendo directorios específicos hasta por localidad para que lo puedan tener ustedes y más bien de ahí también puedan trabajar con diferentes organismos del sector social de la economía, ¿no? Con esto, pues yo ya creo que termino todas las preguntas que tienen, pero ya saben que claramente pueden buscarme cuando gusten en las sesiones y me gustaría mucho enfocar porque, pues aparte de que se polemizó el chat un poco, lo cual es bueno porque pues nos habla de que hay posturas, casi nos habla de que somos seres humanos y de que podemos ir construyendo diferentes cosas. Hay muchas preguntas que me gustaría ir poco a poco preguntándole aquí a nuestras especialistas para que nos den su punto de vista, nos puedan orientar, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta es, muchas personas creen que el lenguaje inclusivo es todes, nosotros, amigues, ¿no? Sabemos que no es así, el lenguaje inclusivo es usar los mismos recursos del español, pero evitando el androcentrismo en la comunicación. ¿Qué estrategia recomendarían para hacer presente este tema en la sociedad, no? Voy a echarme como 3 o 4 que esto es justo como qué estrategia de comunicación hay para el lenguaje inclusivo. Uno que a mí me hace muy importante de la economía es el que pregunta Denise García, que es tema de gran importancia. Es importante preguntarnos cuántas mujeres se encuentran en los órganos rectores de los organismos del sector social de la economía, como ya María José lo decía. Ahí es un tema importante donde hay que fortalecer la participación de las mujeres. Entonces ahí pues más bien está también un comentario por parte de ustedes y cómo lo ven. Y me gustaría preguntar por ahora, en las cooperativas de cuidado, en el caso de las guarderías, ¿se apegan también a la reglamentación establecida por diferentes organismos reguladores? Y por último, o sea, 4 preguntas y vemos la respuesta. ¿Qué tanto hemos trabajado o ustedes han trabajado desde el INAES o desde su formación personal con hombres para sensibilizarlos en la importancia de la equidad de género? Entonces, adelante, hice 4 preguntas. Si quieren que les recuerde algunas, se las voy recordando. Pero si quieren, en global, ¿qué estrategia recomiendan para el tema del lenguaje inclusivo? Segunda pregunta, el tema de órganos de representación en los organismos del sector social de la economía. El tema de las cooperativas del cuidado, el tema de reglamentación y si se ha trabajado con el tema de hombres y sensibilización en tema de género, equidad, nuevas masculinidades, etc. Bueno, respecto al primer tema del lenguaje inclusivo, a nosotros, por ejemplo, como gobierno, sí se nos exige poder tener un lenguaje inclusivo en los documentos, sobre todo normativos, que estemos sacando hacia el exterior, ¿no? Pero creo que cada vez ha habido pues como una reflexión pues más sensata desde mi punto de vista para no caer en esos excesos. Como bien dice el compañero que nos hace el comentario, pues la intención no es ponerle as y es y os, ¿no? A todo. Más bien la intención del lenguaje inclusivo es que donde se tenga que visibilizar la diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo, a nivel de diagnóstico, como decíamos, los problemas nos afectan distinto a hombres y mujeres, que se ponga esa diferenciación, pero en general lo que nosotros hemos ocupado para no caer en estos excesos es tratar de poner conceptos que aludan a ambos sexos. Por ejemplo, en lugar de jóvenes, hablar de las juventudes. En lugar de los niños y las niñas, si es posible, hablar de la niñez. Entonces, con esos términos, digamos, más neutrales, podemos ir generando pues un lenguaje con mayor inclusividad. Yo no soy partidaria tampoco de poner los productores, las productoras, los niños, las niñas, entonces siempre estamos en esa lucha como para ver cómo queda un documento que tenga lenguaje inclusivo, pero sin esos excesos. La recomendación es eso, buscar conceptos que incluyan ambos sexos, ¿no? Eso sería. Luego, el tema de las mujeres en los órganos de toma de decisión, pues es fundamental y eso nosotros lo pusimos como un reto que hay en el sector social de la economía. Mentiríamos si decimos que en las empresas de economía social
hay mayor porcentaje de mujeres tomando decisiones que de hombres, porque además no lo sabemos, o sea, no es un tema que se haya cuantificado. Por eso es que uno de los retos es cuantificar, es poner herramientas con perspectiva de género dentro de la gestión de las empresas de economía social que nos permitan ver qué tanta brecha hay y en ese sentido tomar ciertas decisiones. Entonces, totalmente de acuerdo, es un reto, no existe respuesta numérica, ¿no? Es muy importante. El siguiente tema, Carlos, el de las cooperativas, bueno, ese ahorita dejaría a Majo a ver si ella nos tiene una respuesta un poquito más concreta. Y yo vi otras preguntas ahí que tenían que ver con acciones específicas de esto que hablamos de conciliación trabajo-familia. Una medida específica y que es muy, muy efectiva son los horarios diferenciados. Esa es una medida específica para conciliar trabajo-familia, que en una empresa o en una institución pública, mujeres y hombres tengamos horarios diferenciados de acuerdo a nuestros roles o funciones o actividades familia-trabajo. Entonces, en una institución podríamos estar haciendo horarios de 9 a 4 de la tarde corridos para mujeres, poder salir y entonces ir por los hijos y tener nuestros trabajos de casa y de cuidados, mientras que los hombres podrían quedarse hasta las 6 de la tarde. Y también en el caso de padres que requieran ese tipo de horarios diferenciados, pues meterlos en esos esquemas. Los horarios diferenciados sería una estrategia, digamos, en concreto a la que podríamos ir avanzando, ¿no? Pues, María José, no sé si quieras complementar. Y faltaba algo. También la de el tema de sensibilización para hombres. Importantísimo. Eso es algo que siempre se nos va. Cuando pensamos en el enfoque de género y en las políticas de género, automáticamente nos vamos a diseñar y a implementar acciones para mujeres. Y hasta lo digo como autocrítica, ¿no? Este año nos tocó hacer la estrategia de género para un proyecto que coordinamos y cuando la presentamos a distintos socios, a la CEPAL, a FIDA, a equipo del INAES interno, la autocrítica fue ¿por qué para los OCEs de mujeres y dónde están los hombres? Entonces, aquí lo importante, por eso es que metimos el tema de trabajar la gobernanza. Y la gobernanza requiere trabajar la sensibilización con los hombres, sobre todo, para este tema de cómo nos organizamos, cómo tomamos las decisiones. Entonces, yo les diría, lo que estamos haciendo es replantear estrategias que incluyan hombres y mujeres. Y hoy justamente creo que es una de las cuestiones, ¿no? O sea, hoy hay una formación en donde estamos sensibilizando de este tema que es muy polémico, pero donde sabemos que hay hombres y mujeres escuchándolo y que se llevarán algo para la reflexión de su vida diaria, ¿no? Gracias. No sé, María José, si quieres contestar la otra, te la repito. Creo que la recuerdo bien. Gracias. Pues yo solo agregaría que creo que es importante también decir que no porque sean actividades económicas de lo que sea. En economía social quiere decir que no estarán reguladas de acuerdo a lo que cada quien le toca, ¿no? En el tema de cuidados, pues tienen que cumplir con los lineamientos, normatividad, reglamentación, etcétera, pero no solo por ser de cuidados, sino, o sea, por ejemplo, si están desarrollando actividades, no sé, de explotación de recursos naturales, pues entonces también tiene que tener su manifestación de impacto ambiental o su lo que sea, ¿no? O sea, no porque sean parte del sector social de la economía tienen esquemas distintos en cuanto a la calidad y a los requisitos que tienen que cumplir para desarrollar su actividad. Creo que el ejemplo súper claro de esto puede ser banca social, ¿no? Que no porque sea banca social quiere decir que no está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Tienen, pues, o sea, tienen que cumplir con lo mismo que otras instancias, aunque sean del sector social. Muchas gracias. Preguntan también si hay una diferencia entre el permiso parental y de paternidad. Sí, como mencionábamos, el permiso de paternidad está dirigido a los hombres. Los permisos parentales son los permisos que combinan la participación de hombres y mujeres. Es decir, en el seno de una familia se da un permiso de 18 meses, ¿no? De permisos parentales. Y entonces los trabajadores, hombre y mujer, pueden decidir cuántos meses toma cada quien, o la misma regulación te dice de los 18 meses, 10 los toma la mujer y 8 los toman los hombres. Es un híbrido, ¿no? En donde
no son los permisos o las licencias de maternidad y de paternidad por separado, sino que se juntan. Y hay varios países que usan ese modelo, sobre todo los países nórdicos, ¿no? Combinan mucho la función de hombres y mujeres. Perfecto. Pues creo que en general hemos respondido la mayoría de las preguntas. Si todavía hay algunas como que quedan ahí sin responder, vale la pena en la sesión de hoy, en el chat y en el café, poderlas tener y ahí tener una discusión. Le pediremos a María José y a María José que nos ayuden ahí también como a ir contestando cualquier otra inquietud que haya quedado ahí o algún proceso ahí. Y por afán también del tiempo, pues ya vamos a ir cerrando para ir despidiendo a nuestras panelistas, que nos den una última, pues un último comentario si quisieran darlo y más bien despedirnos a todas para vernos la otra semana. Pero bueno, antes de terminar, no sé si María José, María José tuvieran alguna última reflexión, algún último punto así que quedó, no lo dije y lo quiero decir, o algo que le queramos transmitir aquí a todos los panelistas, espectadores. Bueno, yo dos cositas. Quise contestar algunas preguntas en el chat, pero al darle contestar no sé por qué no aparece mi respuesta. Entonces, les vamos a dejar el correo institucional de la coordinación. También por si tienen algunas dudas o inquietudes o algo que quieran conversar, pues ahí estamos abiertas, ¿no? Y también sobre todo aquí a través de Carlos y del equipo que lleva el liderazgo del tema de los nodes, pero dejamos el correo de la coordinación por cualquier información que requieran, ¿no? Y pues agradecerles mucho, nada más agradecerles mucho su atención. Para nosotros es un tema pues bonito, apasionante, que daría para mucho más y también muy polémico, ¿no? Entonces se agradecen todos los comentarios y se toman en cuenta para futuras acciones. Gracias. ¿Tú, María Y, José? Eso. gracias. Justo no sabía si me ibas a decir o si ya intervenía yo. Pues yo solo agregaría que ya, o sea, sé que ya lo dije, pero quiero recalcarlo, pues, que si bien lo que nos diferencia de la economía social a la economía que ahorita es el modelo como que existe, pues, son los principios, valores y las prácticas, no solo o sea, el chiste de esto no es solo aprendernos de memoria, ¿no? Y que podamos pasar un examen y decir son sino más bien preguntarnos cómo los vamos a llevar a la práctica y tener muy claro cómo poder cumplir con esos objetivos que son los principios, valores y las prácticas para poder marcar la diferencia y tener una economía inclusiva, justa, social, amigable con el medio ambiente, etcétera. Entonces, más bien es eso, cómo llevar a la práctica y qué nos implica llevar a la práctica los principios, valores y prácticas de la economía social. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. O sea, yo sí quisiera agradecer pues a todos por haber escuchado, por haber generado mucho diálogo. Creo que ha sido una sesión que más bien generó un diálogo muy fuerte en el chat, en las preguntas, lo cual pudimos interactuar. Creo que propició varias cosas y en especial he estado leyendo aquí como que felicitan mucho a María José, a María José por su trabajo, o sea, lo cual pues más bien da cuenta pues, del expertise y de la pasión que le ponen a esto y desde el equipo de los nodes, pues mucho como agradecerles a ustedes el tiempo que nos hayan podido compartir esto y comentarle a los espectadores que también ellas son parte del Instituto Nacional de Economía Social, entonces también colaboran con nosotros en todo y si quisiéramos tener acciones específicas de trabajo se pueden realizar, pueden venir más veces a hablar con nosotros, podemos hacer un curso específico sobre temas de género o algo que ustedes vean especial. Entonces, pues agradecerles mucho. Disculpen a todos si de repente no logramos leer todas las preguntas, pero el tiempo pues luego sí apremia. Pero más bien agradecerles y una disculpa si no las terminamos de leer. Pero eso, más bien pedirles que tengan un fin de semana muy bonito, que lo disfruten. Nos vemos el lunes. El lunes en la tarde tendremos la séptima sesión para seguir hablando sobre el tema de economía social. La otra semana hablaremos sobre cadenas de valor, va a haber ejercicios interesantes de cooperativas en México, vamos a hablar sobre las leyes de economía social. Entonces vamos avanzando poco a poco en el trabajo que estamos haciendo para ir fortaleciendo las capacidades y siéntanse siempre libres, pues más bien de irnos comentando cómo se sienten, cómo van trabajando y espero que la sesión les haya gustado, les haya hecho sentido y más bien vaya reforzando ese trabajo que ustedes quieren, que como saben, desde el INAES lo que buscamos justamente es cómo poder hacer experiencias más horizontales de transferencia de conocimientos, trabajar en conjunto con la gente en los territorios para propiciar
pues esto que buscamos, que es el bienestar comunitario que tanto INAES como pues todos los que estamos conectados lo queremos. Entonces, pues bueno, muchas gracias, que tengan todas y todos un bonito fin de semana, espero hayan disfrutado y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.